El agua es implacable, pero guarda secretos mejor que cualquier caja fuerte. A 600 metros bajo la superficie, el mundo tiene el color del crepúsculo eterno, y la presión convierte cada respiración en una lucha por la supervivencia. Daniel Vázquez pegó la cara a la ventana del dron de aguas profundas, observando la imagen granulada del monitor. Sus ojos, inyectados en sangre tras horas de vigilia, captaban cada movimiento de las sombras. No solo buscaba madera y metal, buscaba al fantasma que había atormentado a su familia durante 3 generaciones. 5 metros más a la izquierda, Ramón, graznó Daniel al micrófono. Su voz era tan seca como la arena de Atacama. Más despacio. Si nos saltamos esta cornisa, don Ramiro cortará la financiación antes de que pueda salir a la superficie. Daniel era una leyenda en Cartagena, aunque prefería llamarse simplemente un hijo de puta con suerte. A sus 35 años, su rostro ya estaba surcado por las arrugas que solo el agua salada y el abrasador sol caribeño producen. No creía en monstruos marinos ni en las maldiciones que susurraban los viejos pescadores del puerto de Getsemaní. Para él, el océano era un problema matemático: corrientes, coordenadas, densidad del limo y codicia. San José. San José. El mayor galeón de la flota española, hundido en 1708 tras una batalla con los británicos. 600 tripulantes y un cargamento suficiente para comprar media Europa. Oro, plata, esmeraldas, y algo más que su abuelo Manuel le había susurrado justo antes de morir. Esto no es solo metal, Daniel. Son llaves de puertas que deben cerrarse con llave. En aquel entonces, el niño solo se había reído, pero ahora, mirando al abismo, sentía el frío de las palabras de su abuelo filtrándose bajo su traje de neopreno. Capitán, los sensores se están volviendo locos. La voz de Ramón, el operador del dron, lo sacó de sus pensamientos. El sonar muestra una masa justo delante, pero la imagen está flotando. Mire el monitor 3. Daniel miró hacia arriba. Rayas grises recorrían la pantalla, como si el dron hubiera entrado en una zona de potente radiación electromagnética. Pero allí, en el cañón Barú, no había más que rocas y limo centenario. ¿Minerales?, preguntó Daniel, aunque no lo creía. No, no es metal. Es como, Ramón dudó. Como si el agua fuera más densa. Como si intentáramos hacer brillar la luz a través de una pared de mercurio. De repente, la imagen se aclaró por una fracción de segundo. Una silueta emergió de la oscuridad, como el esqueleto de una enorme ballena. Una popa tallada, cubierta por una capa de coral que parecía rostros humanos congelados en un grito. Cañones de bronce con el escudo de la corona española, semienterrados en la arena. Y sobre todo esto, un silencio ominoso, intacto incluso por el rugido del dron. Dios mío, susurró Ramón, santiguándose. Es él. Es San José. Daniel contuvo la respiración. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Era el final. El final del viaje y el comienzo de algo para lo que quizá no estaba preparado. Vio oro, barras opacas esparcidas por la abertura del costado, como monedas arrojadas a un mendigo. Pero algo más captó su atención. Cerca de los restos de la popa, el dron detectó un movimiento extraño. No era un pez. Era una nube de limo negro que se arremolinaba en una espiral perfecta, desafiando todas las leyes de las corrientes de fondo. Por un instante, Daniel creyó ver un par de ojos fríos y fijos mirándolo desde el centro de la espiral. Ramón, aumenta los focos, ordenó. No puedo, capitán. Se han fundido los fusibles. La temperatura exterior está bajando. Baja demasiado rápido, Daniel. Hace casi frío. Los instrumentos del panel de control comenzaron a parpadear en rojo. La radio silbó y, a través de la estática, Daniel oyó un sonido. No eran palabras. Era un golpe rítmico y metálico, como si alguien golpeara un yunque bajo el agua. Tan tan tan. Traigan el dron, gritó Daniel, agarrando los controles. Ahora. Pero era demasiado tarde. La pantalla destelló una luz blanca cegadora y se apagó. Se perdió la comunicación con el aparato de $1 millón. Un silencio denso y pegajoso se cernió sobre la cabina. Daniel se enderezó lentamente. Le temblaban las manos. Sabía que debería sentirse triunfante, había encontrado San José. Pero en cambio, sintió un miedo gélido y húmedo. El océano acababa de abrir la puerta, y lo que fuera que estuviera detrás, claramente, no se alegraba de verlo. El teléfono vibró en su bolsillo. Enlace satelital. Un nombre apareció en la pantalla, Don Ramiro.
Sí, señor, respondió Daniel, intentando mantener la voz firme. Lo encontró, muchacho. La voz del anciano era tranquila, salamera y extrañamente serena. Lo presentí. Lo encontraste, ¿verdad? Encontramos los restos, don Ramiro. Pero hubo problemas técnicos. Hay algo extraño ahí. No hay nada extraño ahí, Daniel, espetó el anciano. Solo están tu debilidad y el oro, esperando su momento. Mañana bajarás tú mismo. Recuerda nuestro acuerdo. Y recuerda lo que les pasa a quienes intentan quedarse con San José para ellos solos. Daniel desconectó la comunicación. Miró los monitores vacíos. Mañana bajará él mismo. Al abismo, donde el tiempo se detuvo hace 300 años y donde algo negro como la muerte misma acababa de destruir a su mejor robot. ¿Capitán? Ramón lo miró, esperando que dieran la vuelta y pusieran rumbo a puerto. ¿Qué hacemos? Prepara la odisea, respondió Daniel, mirando hacia la oscuridad por la ventana de la timonera. Bajaré mañana a las 6 de la mañana. Nos llevaremos lo que es nuestro. O lo que nos quede. La campana submarina de la odisea se estremeció mientras pesados cables de acero la bajaban lentamente al abismo. Daniel estaba sentado dentro, apretado entre tanques de helio y paneles de soporte vital. El estrecho espacio olía a ozono, sudor y miedo. La compañera de Daniel, Elena, revisaba los sellos de su casco. Era hija de una de las buceadoras que desapareció en estas aguas 10 años atrás, una mujer seca y fibrosa con ojos color mar tempestuoso, que solo confiaba en sus instrumentos y en su propio cuchillo. Pulso 110, Daniel. O estás enamorado o tienes miedo, la voz de Elena sonaba firme en sus auriculares, pero él podía ver cómo sus nudillos se blanqueaban contra la barandilla. Solo estoy deseando conocer la historia, respondió Daniel, intentando controlar su respiración. ¿Viste esas lecturas de temperatura ayer? Esto no es normal. El océano está lleno de anomalías termoclinales. Olvídate del misticismo que te inculcó tu abuelo. Estamos aquí por el metal. Al llegar a los 500 metros, la luz se desvaneció por completo. Solo raros destellos de plancton bioluminiscente se filtraban por las portillas, como estrellas fugaces en el cielo nocturno. Daniel encendió los reflectores exteriores. Potentes haces de luz atravesaron el agua, y un cementerio apareció ante ellos. El galeón San José no solo yacía en el fondo marino, sino que se integraba en él, formando parte del paisaje. El enorme casco, partido por la mitad por la explosión del polvorín hacía 300 años, parecía las fauces abiertas de un monstruo. Un rastro de mástiles rotos, cureñas de cañones y miles de fragmentos de cerámica de jarras de vino y aceite se extendía cientos de metros a su alrededor. «Baje la plataforma», ordenó Daniel. Cuando las suelas de sus pesadas botas tocaron el fondo fangoso, una nube de turbidez oscureció momentáneamente todo a su alrededor. Daniel se quedó paralizado. El silencio era absoluto, salvo por el ronco sonido de su propia respiración y el zumbido del sistema de recirculación de aire. Dio el primer paso. El cieno era viscoso como arcilla. «Estoy en la popa», informó. «Veo esos corales». «Elena, sigues en contacto». «Te escucho», respondió la voz desde el barco de apoyo. Pero la señal de vídeo parpadea de nuevo. Intenta asegurar el repetidor. Daniel se acercó al costado. Las tallas de madera, a pesar de siglos bajo el agua, eran notablemente nítidas. Figuras de santos y ángeles lo observaban a través de una capa de sal y sedimento. Extendió su mano enguantada hacia uno de los cañones. De repente, un objeto extraño llamó su atención. Un cable moderno estaba encajado entre el cañón del arma y el casco. Era negro, reforzado, y se extendía hacia la oscuridad, profundamente en la grieta en cuyo borde se alzaba el barco. «Elena, tenemos invitados», susurró Daniel. «Hay un cable de comunicación aquí. Un modelo industrial. Parece el que usan los petroleros o los mineros ilegales». «No puede ser», respondió ella. «Esta zona lleva 2 años cerrada a la navegación. El gobierno colombiano vigila la plaza. Parece que alguien la vigila desde dentro». Daniel siguió el cable, que lo llevó a la fisura más grande del casco. Allí, en el corazón del galeón, los reflectores iluminaron algo increíble. Oro. Estaba por todas partes. Lingotes, cuidadosamente apilados, se habían desbordado de cofres podridos. Pero no estaban esparcidos al azar. Era evidente que alguien intentaba organizarlos. En ese momento, Daniel sintió esa presencia, de nuevo. Un agudo dolor le recorrió las sienes.
Su vista se nubló, y por un instante creyó ver una figura alta con un jubón español acercándose a él desde la oscuridad de la bodega. ¿Un fantasma? No, Daniel era un racionalista. Miró más de cerca. La figura era un efecto de luz. Un potente emisor ultrasónico, oculto entre los restos, creaba vibraciones de baja frecuencia que causaban alucinaciones y pánico en las personas. Daniel reconoció esta tecnología, una barrera acústica utilizada para proteger instalaciones submarinas privadas. Ramón, Elena, gritó. Es una trampa. Hay supresores psíquicos instalados aquí. Todo este horror sobrenatural es obra de los generadores. Alguien ha instalado un sistema de seguridad. Daniel, sal de ahí. La voz de Elena se quebró. Detectamos movimiento rápido. Algo desciende desde arriba. No es nuestro dron. Daniel levantó la cabeza de golpe. Una enorme garra mecánica, como la de una araña, caía sobre él a través del agua. Se movía silenciosa y velozmente. Alguien en la superficie, con acceso a satélites y la última tecnología, no tenía intención de compartir los tesoros del San José. Daniel se zambulló bajo la viga saliente del galeón justo cuando unas garras de acero impactaron el lugar donde había estado hacía un segundo, convirtiendo en polvo coral y madera de valor incalculable. Don Ramiro, susurró Daniel, apretándose contra la pared viscosa de la bodega. Lo sabías. Sabías desde el principio que alguien ya estaba aquí. Miró hacia el pasillo que conducía a las cubiertas inferiores. El cable conducía allí, a la oscuridad, donde, entre lingotes de oro, yacía una escotilla sellada con el escudo de armas que Daniel había visto en los archivos de su abuelo. No era el escudo de armas del rey de España, sino del Consejo Privado, que no se mencionaba en los libros de historia. Si salgo, te haré responsable de esto, viejo. Daniel sacó un cuchillo y cortó el cable negro de comunicación. El zumbido acústico en su cabeza se apagó al instante, pero otra amenaza lo reemplazó. En la oscuridad de la bodega, tras él, una escotilla intacta durante 300 años se abrió lentamente. Y ningún fantasma emergió de ella. Un hilillo de una sustancia química cáustica y transparente comenzó a disolver la capa protectora de su traje espacial. «Quieren enterrarme aquí mismo», dijo Daniel, corriendo hacia la salida de emergencia. «Elena, activa el elevador de emergencia». Ahora, el ascenso de emergencia fue como ser transportado dentro de una bala de cañón. Cuando la campana del Hades y finalmente asomó a la superficie del mar Caribe, Daniel casi reventó la escotilla desde adentro. Su traje silbaba, el compuesto cáustico detectado en la bodega había corroído la capa superior de polímero. Si hubiera permanecido allí 10 minutos más, el agua a 60 atmósferas de presión lo habría reducido a un desastre sangriento. El caos reinaba en la cubierta del Magdalena. Los marineros corrían de un lado a otro del barco, intentando asegurar las cuerdas desgarradas por la tormenta. Pero en cuanto Daniel se quitó el casco, se dio cuenta de que no era solo el clima. Los rostros de la gente habían cambiado. Sus ojos brillaban con esa luz malsana que Daniel solo había visto una vez, los ojos de un loco que había encontrado una pepita en un pantano podrido. ¿Viste eso?, gritó Ramón, señalando el monitor, que milagrosamente seguía funcionando. Oro, hay paredes enteras de oro ahí. Somos ricos, Daniel. Somos todos condenadamente ricos. Elena se acercó a Daniel, ayudándolo a quitarse los restos de su traje espacial. No sonreía. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde la mancha negra de una lancha rápida se acercaba a su nave. ¿Se enteraron?, dijo secamente. Don Ramiro no esperó un informe. Estaba vigilando cada uno de tus movimientos a través de un canal oculto. Media hora después, el barco atracó. El viejo Ramiro subió a cubierta, acompañado de 4 hombres cuyos trajes y porte no dejaban lugar a dudas de que eran mercenarios profesionales, no historiadores. El propio Ramiro parecía una momia viviente con una costosa chaqueta de lino. Sus ojos hundidos absorbían con avidez los artefactos húmedos que Daniel había logrado sacar de la cesta de la campana. «Hijo mío», susurró Ramiro, tocando el cañón de bronce con dedos temblorosos. «Has logrado lo que flotas enteras no lograron. Has traído al San José de vuelta del reino de los muertos». «No solo hay muertos, don Ramiro», dijo Daniel, secándose la cara con una toalla. «Hay equipo moderno. Alguien vigila el barco. Y ese alguien intentó matarme. ¿Sabías lo de las trampas de sonar? ¿Lo de las minas químicas?». Ramiro giró lentamente la cabeza. Su sonrisa era como una grieta en la tierra seca.
Daniel, el mundo está lleno de gente codiciosa. Gobiernos, corporaciones, todos quieren apoderarse de lo que pertenece a Dios y a la historia. Pero ahora estoy aquí. Y estamos acelerando el proceso. ¿Acelerando? Elena frunció el ceño. Se acerca una tormenta de categoría 5. Tenemos que llegar a puerto y esperar a que el mar se calme. Perderemos el barco. El barco es chatarra, espetó Ramiro. Su voz adquirió de repente una firmeza acerada. Empezaremos a rescatar la bodega principal de inmediato. Daniel, bajarás en 2 horas. Encontraste la escotilla con el sello. Ese es tu objetivo. No bajaré con esta tormenta, dijo Daniel, cruzándose de brazos. Es un suicidio. Uno de los guardias de Ramiro se desabrochó el arma con aire ostentoso. El silencio en cubierta se volvió ensordecedor. Los marineros, que hacía un momento soñaban con millones, se retiraron a los lados. Daniel se dio cuenta, las reglas habían cambiado. Esto ya no era una expedición arqueológica, sino un robo a punta de pistola. Irás tú, dijo Ramiro en voz baja. Porque solo tú sabes abrir esa escotilla sin destruir el contenido. Mi abuelo dejó instrucciones, que yo te transmití. Y si no puedes con él, bueno, Elena es una excelente buceadora. Ella irá después. Daniel miró a Elena. Leyó ira mezclada con súplica en sus ojos. Sabía que Ramiro no bromeaba. Este anciano no había gastado 40 años y millones de dólares solo para ceder ante un ciclón. Bien, murmuró Daniel. Pero necesito tanques nuevos y una calibración completa del sistema. Las 2 horas siguientes fueron una pesadilla. El viento arreció y las olas empezaron a estrellarse contra la cubierta del Magdalena. El barco escoró con tanta fuerza que las grúas de campana se tensaron. Pero la tripulación, impulsada por el miedo a los mercenarios y la promesa de Ramiro de fabulosas bonificaciones, trabajó como un reloj. Daniel estaba preparando el equipo cuando Pedro, el buzo de mayor edad del grupo, se le acercó. Normalmente guardaba silencio, pero ahora su rostro parecía gris. No abras la escotilla, Daniel, susurró, fingiendo revisar el manómetro. He visto esas marcas en mapas antiguos. Eso no es solo oro. Es oro de sangre. Se suponía que no debía volver. Pedro, no empieces, Daniel revisó su cuchillo. Es solo un escondite. Probablemente documentos de algún cardenal o sobornos para la corona. No lo entienden, Pedro miró a los guardias. Ramiro no es un hombre. Es un idiota. Quienes lo enviaron no nos dejarán vivir en cuanto se abra la escotilla. Estas palabras resonaron en la cabeza de Daniel mientras volvía a subir al Odysseus. La campana oscilaba sobre las aguas embravecidas como un péndulo. Abajo, en la oscuridad, el San José lo esperaba. Pero ahora Daniel no temía a las ondas sónicas ni a los fantasmas. Temía a lo que. El viejo Ramiro tendría razón, y algo realmente se escondía dentro de la escotilla, capaz de destruirlos a todos incluso antes de que salieran a la superficie. Vamos, gritó Daniel por la radio. La campana se hundió con un chapoteo ensordecedor, y la furia de la tormenta dio paso al ominoso estruendo de las profundidades. Ahora estaba solo. Solo de nuevo contra el abismo y la codicia más profunda que cualquier océano. Sumergirse en las profundidades de la tormenta era una locura. En este mundo, la colonia estaba en una tienda, como una lata atada a una cuerda. Otras llevaban nombres según el escenario, y Daniel estaba atrapado solo. Después de todo, el barco Magdalena se había aburrido de sus gigantescas paredes. Cuanto más se hundía, más tranquilas se volvían las aguas, dando paso a ese silencio viscoso y gélido que había empezado a odiar. Daniel, estamos entrando en interferencia, la voz de Mon en los auriculares quedó ahogada por 3 estadísticas. La tormenta está interfiriendo con el altavoz. Tienes 10 minutos hasta que se llene. Se perdió la conexión. Ahora estaba realmente solo. Los desarrolladores de Hades se habían lanzado una nueva silueta para el San José. En este caso, el galeón fue atrapado por uno de sus buques más grandes. Las monstruosas dimensiones del casco también estaban escritas en la caja. Daniel presentó su esquema de colores, que era muy largo, con la mezcla izquierda y una bolsa de accionamiento hidráulico. Por otro lado, se podía ralentizar, y los escombros habían ocultado esa misma escotilla. Tras limpiarla de bultos, Daniel Samer se quedó paralizado. Ahora, a la luz de una potente linterna, los símbolos del metal estaban registrados en el informe. Eso no era lo más importante.
Estaban ocultos tras el perímetro de la cripta, y el centro estaba decorado con un escudo de armas, un ojo inscrito en un triángulo, rodeado no por rayos de luz, sino por una corona de espinas. «Esto no es oro inca», susurró Daniel, con un extraño eco en el casco. «Esto es algo del viejo mundo». Ajustó el expansor hidráulico al borde de la escotilla. Esta vez, no había metal cerca de la piedra. Bronce. Quitó la cuerda y cerró el techo del horno. Incluso en agua helada. Daniel accionó la palanca. Se oyó un suave silbido, no era una avería, era el aire atrapado en el interior en 1708 escapando. De repente, el suelo tembló bajo sus pies. No era una tormenta. Una nube de mutis se alzó de la grieta en cuyo borde yacía León. Daniel dijo que los encontramos a él y a su hijo. Y en la oscuridad, canciones rojas, rítmicas y pulsantes. No eran privilegiados, no eran simplemente incomprendidos. Si estos no son fantasmas, entonces Ramiro tiene competidores mucho más avanzados técnicamente que nosotros, pensó Daniel. Redobló sus esfuerzos. El pesado cinturón estaba dañado. Daniel levantó la enorme tapa, esperando ver esmeraldas, pero en cambio, algo más se cruzó con su mirada. La bodega estaba llena de pequeñas cajas de plomo, cada una sellada con lacre. En el centro, en el periodo post-mortem, él quedó atrás. Una encuadernación metálica y una extraña esfera, dentro de la cual parecía arremolinarse una nube de polvo plateado. Daniel señaló con la mano, y usarían la esfera, pero en ese momento, un silbido ensordecedor sonó dentro de su casco. «Aniel. Vete». Ellos, un barco mercenario, una nave secuestrada. Entonces se oyó un fuerte ruido, claramente audible incluso por el micrófono, y las comunicaciones finalmente se apagaron. Daniel se quedó paralizado. El comandante de la nave estaba siendo atacado. ¿Pero quién? Los mercenarios de Ramiro o quienes controlaban las luces rojas de abajo. Rápidamente agarró la esfera y el libro de metal, metiéndolos en una bolsa de malla. ¿Oro? Eso ya no le importaba. Necesitaba salir para salvar a Elena. Un objeto, inútil para él, emergió de los escombros del mástil. Era un dron en miniatura, volando a baja altura sobre la superficie del huevo, sin hélice rudimentaria ni protuberancia. Esta vez, vio la lente roja de Daniel, ojo, en el agua. El dron reveló objetivos, divertidos, llenos de emoción, presentados mediante conducción ósea directamente en el cráneo de Daniel. Deja un legado, buceador. No, pertenece a tu tiempo. Si sacas esto a la superficie, firmarás una sentencia de muerte no solo para ti, sino también para tu ciudad. ¿Quién eres?, gritó Daniel, agarrando su cuchillo. Somos los guardianes de lo olvidado. San José no dijo nada. Lo enterramos. Escribiremos esta historia. El dron podía emitir pulsos ultrasónicos. Daniel dijo que podían vibrar, y eso fue todo. La sangre empezó a fluir. La conciencia empezó a desvanecerse. En ese preciso instante, las tiendas de Hades brillaron intensamente. Una luz. Era el timbre, que alguien había empezado a abrir con urgencia, sin esperar a Daniel. No. Daniel fue suspendido de su cargo y se le negó el acceso a la policía después del partido. Por lo tanto, fue cancelado, por lo que, por otro lado, no recuperó la conciencia. Debido a la caída de presión. Abajo, en las recomendaciones, San José se sumió de nuevo en la oscuridad, un huevo negro. El dron había sido empujado recientemente al suelo, apenas rozando el suelo. La puerta. Daniel, humillado por la pobreza, se encontró en la cima del país. Un artefacto desconocido. Por otro lado, algo más terrible que el abismo. La tormenta, los disparos en la radio y la voz fría desde las profundidades, todo esto entretejido en un solo nudo que tuvo que cortar. El ascenso fue una tortura. Daniel se aferró al cabo de seguridad mientras la campana del Hades subía bruscamente. Debido a la extrema velocidad, ignoró las paradas de descompresión, el nitrógeno en su sangre amenazaba con convertirse en burbujas mortales. Cuando finalmente emergió, el mundo lo recibió con la furia de los elementos. Olas gigantescas del mar Caribe, grises y frías, se estrellaban contra el Magdalena, y el viento rugía como un animal herido. Daniel subió con dificultad a cubierta, casi siendo arrastrado por la borda. Su primera mirada no se dirigió al cielo, sino a la timonera. Las ventanas estaban destrozadas. Elena estaba de pie junto a la barandilla, pegada al mamparo, apuntada por uno de los mercenarios de Ramiro.
El anciano, agarrado a la barandilla, miraba a Daniel con frenética anticipación. ¿Dónde está?, gritó Ramiro, intentando hacerse oír por encima del rugido de la tormenta. Abriste la escotilla. La vi en los sensores. ¿Dónde está esa cosa de adentro? Daniel, respirando con dificultad, se arrancó el casco. La lluvia fría se mezclaba con la sal en su rostro. Sentía que le daba vueltas la cabeza, los síntomas de la enfermedad por descompresión ya se hacían notar. Apretó con más fuerza la bolsa de malla. ¿Está bien la tripulación?, preguntó en lugar de responder. Tus hombres están en la bodega, bajo llave, le indicó Ramiro al guardia. Daniel, no me tientes. Esa bolsa contiene o la salvación de mi familia o tu tumba. En ese momento, el Magdalena se inclinó peligrosamente. Una enorme ola se estrelló contra el castillo de proa, derribando al mercenario que sujetaba a Elena. Ella reaccionó al instante, un codazo en la mandíbula, y ya rodaba por la resbaladiza cubierta hacia Daniel. Al camarote. Ahora. Gritó Daniel, agarrándole la mano. Se agacharon en el pasillo interior justo cuando la bala de un mercenario hizo saltar una astilla del marco de la puerta. Cerrando de golpe la puerta de acero, se encontraron por un momento en un silencio relativo, roto solo por el crujido del casco de la nave. ¿Estás loco?, suspiró Elena con dificultad, mirando la bolsa que tenía en las manos. Ramiro trajo asesinos profesionales. No son sus guardias personales, son contratistas de operaciones encubiertas. No dejarán testigos. Mira esto, dijo Daniel, sacando un libro de metal y una esfera de la bolsa. En la tenue luz de la iluminación de emergencia, la esfera comenzó a latir con un suave brillo plateado. No contenía líquido, miles de partículas microscópicas se movían, organizándose en complejos patrones geométricos. Esto no es oro, Daniel, susurró Elena, extendiendo la mano, pero dudando en tocar el objeto. ¿Qué clase de tecnología es esta? No existía en 1708. Sí existía, pero no para todos. Daniel abrió el libro. Las páginas estaban hechas de láminas ultrafinas de metal, grabadas no con palabras, sino con diagramas. Diagramas de lentes, cálculos de órbitas estelares y dibujos de mecanismos notablemente similares al dron que había visto abajo. Mi abuelo tenía razón. El San José no solo transportaba un tesoro. Transportaba los archivos de una sociedad secreta de eruditos y alquimistas que huyeron de Europa para escapar de la Inquisición. Lo que llamamos oro blanco es su conocimiento. ¿Es Ramiro uno de ellos?, preguntó Elena. Lo más probable es que sea un heredero desafortunado que quiere vender estos secretos al mejor postor. Estos planos, si caen en manos de corporaciones militares, el mundo cambiará. Son nuevas formas de energía, comunicaciones, armas. Empezaron a golpear la puerta con algo pesado. El acero se dobló bajo los golpes del mazo. Escúchame, Daniel puso el libro en las manos de Elena. Abajo, en la bodega, entre los escombros, vi un cable. Hay alguien más ahí. Los que controlan los drones negros. No creo que estén del lado de Ramiro. Lo más probable es que estén aquí para destruir el archivo. ¿Y qué hacemos? Elena lo miró horrorizada. No podemos darle esto a Ramiro. Y no podemos permitir que los de abajo nos hundan junto con la verdad. El barco se estremeció de nuevo, una potente explosión retumbó cerca de la sala de máquinas. El Magdalena comenzó a hundirse lentamente por la popa. Nos han torpedeado, gritó Elena. Los de abajo han empezado la limpieza. Daniel se dio cuenta, el tiempo de la diplomacia había terminado. De un lado estaban el viejo codicioso y sus mercenarios, del otro, los despiadados guardianes de las profundidades, listos para borrarlos de la faz de la tierra para preservar su secreto. Coge tu chaleco salvavidas y ve a la balsa salvavidas por la cubierta, ordenó Daniel. Necesito sacar a los chicos de la bodega. ¿Y la esfera? Daniel miró el objeto pulsante. Sintió que era más que un simple artefacto. Era una prueba. Prueba de que la historia humana es mucho más compleja de lo que dicen los libros de texto. La esfera se quedará conmigo. Si no salgo, Ramiro no conseguirá nada. Nos vemos a babor en 5 minutos. Si no aparezco, salta. Corrió por el oscuro pasillo que conducía a las bodegas, donde Ramón y los demás marineros languidecían. En su mano solo llevaba un cuchillo y una pesada esfera, que en la oscuridad parecía un pequeño sol frío. Aún no sabía que a la vuelta de la esquina no lo esperaban guardias, sino algo que le haría dudar de su propia realidad.
Los pasillos del Magdalena se habían convertido en una trampa mortal. El barco se escoraba cada vez más, y el agua que se filtraba por la brecha ya le llegaba a las rodillas a Daniel. Las luces de emergencia parpadearon en rojo, revelando restos flotantes de cajas y chalecos salvavidas. Daniel se dirigió a la bodega técnica, agarrando la esfera bajo su chaleco. Podía sentirla vibrar, como si latiera al ritmo de su propio corazón. En la puerta de la bodega, vio a Pedro. El viejo buzo estaba en cuclillas, con la espalda apoyada contra el mamparo de acero. Sostenía una pesada llave inglesa ajustable en las manos, y su rostro reflejaba una expresión de absoluto desapego. Pedro. ¿Dónde está Ramón? ¿Dónde están los demás? Daniel corrió hacia él, agarrándolo del hombro. Se han ido, Daniel, respondió el anciano en voz baja, sin levantar la vista. Los mercenarios abrieron las esclusas cuando empezó el bombardeo. Dijeron que necesitaban a los marineros para botar el bote principal. Pero eso es mentira. Simplemente los están usando como escudos humanos. En ese momento, una figura apareció al final del pasillo. Era Marco, uno de los buzos de Daniel, un hombre al que consideraba amigo. Pero Marco no sostenía una linterna, sino un rifle automático, y su rostro reflejaba una fría determinación. «Dame la esfera, Daniel», la voz de Marco se apagó con el rugido del agua. «Don Ramiro me prometió una parte que duraría 3 vidas. No me obligues a hacer algo de lo que me arrepienta». Daniel se quedó paralizado. Era la traición de la que Pedro le había advertido. La codicia había demostrado ser más fuerte que años de trabajo en equipo en el abismo. «¿Viste lo que había ahí abajo, Marco?», gritó Daniel, intentando mantener el equilibrio en el suelo inclinado. «No son solo joyas. Nos han torpedeado. Los que custodian el San José no nos dejarán salir con vida. Ramiro te está llevando a la masacre. Ramiro sabe lo que hace». Marco levantó su rifle. «La esfera. Ahora». Pero no tuvo tiempo de terminar. Un extraño silbido estalló, como el susurro del viento en una tubería vacía. Algo pequeño y metálico salió volando del conducto de ventilación sobre la cabeza de Marco. Se oyó un suave chasquido y el pasillo se llenó de un humo denso y acre. Marco gritó, soltando su arma y agarrándose la cara. 2 figuras emergieron del humo, silenciosas como sombras. Vestían trajes de buceo ajustados, hechos de un extraño material escamoso que no reflejaba la luz. Sus rostros estaban ocultos por máscaras lisas con oculares rojos, iguales al ojo de aquel dron en las profundidades. «Los guardianes», susurró Pedro, apretándose contra la pared. Uno de ellos apuntó a Daniel con un dispositivo parecido a una carabina corta. Daniel se preparó para la muerte, pero el guardián no disparó. Se quedó paralizado, mirando la esfera, cuya luz brillaba a través de los dedos de Daniel. «Sujeto 4, objeto 4», dijo una voz mecánica tras la máscara. «Dame la llave. Este no es tu legado». «¿Quién eres?». Daniel retrocedió. «¿Eres del gobierno?». «De una corporación. Somos quienes nos aseguramos de que la humanidad no se destruya prematuramente», respondió el segundo, cuya voz sonaba extrañamente familiar, femenina. «Este conocimiento no fue guardado en el San José para que algún viejo loco lo convirtiera en dinero. Dame la esfera y te dejaremos nadar hasta la orilla». Daniel miró a Marco, retorciéndose de dolor en el suelo, luego a Pedro. Se dio cuenta de que esas personas no eran fantasmas ni monstruos. Eran una organización de alta tecnología que había vivido en las sombras durante siglos, guardando los peligrosos secretos del pasado. «Si eres tan honesto, ¿por qué torpedeaste un barco que transportaba gente inocente?», murmuró Daniel. «No disparamos», respondió la guardiana. «Fue Ramiro. Activó el protocolo de autodestrucción al darse cuenta de que estaba perdiendo el control. Quiere quemarlo todo si no puede tenerlo». Confirmando sus palabras, la cubierta bajo sus pies se estremeció con otra explosión. El barco comenzó a escorarse bruscamente hacia un lado. Las luces se apagaron por completo, dejándolos en completa oscuridad, iluminados únicamente por el resplandor mortal de la esfera. «Tenemos 3 minutos para el hundimiento total», dijo la guardiana. «Decide, buzo. Tu vida o la esfera que se convertirá en tu ancla». Daniel miró a Elena, que apareció al otro extremo del pasillo. Estaba herida, con la sangre corriendo por su rostro. Los mercenarios de Ramiro corrían tras ella, abriendo fuego indiscriminadamente. Daniel se dio cuenta, si entregaba la esfera ahora, estos guardianes simplemente desaparecerían, dejándolos a él y a sus amigos morir en el barco que se hundía.
necesitaba otra solución. Ayúdenme a salvar a mi gente, dijo Daniel, alzando la esfera por encima de su cabeza. Ayúdenlos a escapar y tendrán su llave. Si no, la estrellaré ahora mismo contra este marco de acero. He visto lo frágil que es. Los guardianes intercambiaron miradas. Los oculares rojos de sus máscaras parpadearon. Los mercenarios ya estaban cerca, sus balas rebotando en las paredes. Acepto el acuerdo, dijo la mujer. A bordo. Rápido. Levantó la mano y una granada salió volando de su muñeca, llenando el pasillo con un destello cegador. Daniel agarró a Elena y a Pedro de las manos y corrieron tras las sombras negras hacia el enorme agujero. La boca hueca del océano. Subir a cubierta fue como saltar a una hormigonera en marcha. La tormenta había alcanzado su punto álgido, lo que los marineros caribeños llaman el viento blanco. Es el estado en el que el rocío y la espuma se funden con el cielo, desorientando a la persona. El Magdalena ya estaba medio sumergido, con la popa alzada hacia el cielo, dejando al descubierto sus hélices, que agitaban el aire sin remedio. A babor. Nuestros botes están ahí, gritó la guardiana por encima del rugido del océano. Sus movimientos con el traje de escamas eran increíblemente precisos, como si la gravedad no la afectara. Daniel cargaba a la herida Elena. Pedro corrió tras él, agarrando la correa de la mochila de Daniel. La esfera bajo su chaqueta le quemó la piel. Las vibraciones se volvieron tan fuertes que Daniel sintió un sabor metálico en la boca. De repente, don Ramiro le cerró el paso. El anciano parecía un rey loco en las ruinas de su castillo. Los mercenarios que le quedaban se habían posicionado tras tornos y cajas. Al ver a los guardianes, Ramiro levantó la mano, agarrando el detonador. ¡Alto!, gritó. Sé quiénes son. Mi familia ha esperado siglos su llegada. Ustedes son los ladrones que nos robaron el futuro. Ramiro, el barco se hunde, gritó Daniel. Tus hombres se están muriendo. Suelta el detonador y escapa en las balsas. No me voy sin la esfera, apuntó el anciano con su pistola a Daniel. Dámela o reviento los tanques de combustible ahora mismo. Todos vamos al San José. Uno de los guardianes dio un paso al frente, pero Ramiro le disparó en la cara. He visto tus trucos, siseó el anciano. Mis balas tienen núcleos de tungsteno. Perforarán tus escamas como papel. En ese momento, la naturaleza decidió el asunto por ellos. Una ola gigantesca, de la altura de un edificio de 3 pisos, se estrelló contra el Magdalena. El barco se estremeció por el terrible impacto y resonó el sonido del metal al romperse. Las barandillas se desmoronaron como paja. Daniel sintió que la cubierta cedía bajo sus pies. Salta, ordenó la guardiana. Agarró a Elena por la cintura y prácticamente la arrojó por la borda hacia la balsa inflable, que los guardianes de alguna manera mantenían a flote con cables magnéticos. Daniel se abalanzó sobre ella, pero Ramiro le agarró la bolsa con fuerza. Mía, esto es mío, jadeó el anciano, intentando arrancar la esfera. Se deslizaron por la cubierta inclinada y resbaladiza, directos hacia la grieta donde rugían las aguas negras. Un relámpago iluminó el rostro de Ramiro. Estaba distorsionado por una mueca de tal codicia que Daniel sintió un miedo genuino. En ese momento, el anciano presionó el botón del detonador. La explosión en la sala de máquinas no fue ensordecedora, el agua la amortiguó, pero la fuerza del impacto fue tal que los restos de la cubierta simplemente se hicieron añicos. Daniel salió despedido por los aires. Sintió el impacto gélido del agua, que al instante le dejó sin aire. Oscuridad, frío, burbujas de aire ascendiendo. Daniel abrió los ojos bajo el agua. La esfera que sostenía brillaba con un púrpura intenso, creando una pequeña burbuja de silencio a su alrededor. Vio los restos del Magdalena descender lentamente al abismo. Entre ellos, don Ramiro, con los brazos abiertos, caía. Tenía los ojos abiertos, la boca congelada en un grito silencioso. Seguía intentando alcanzar la luz que se alejaba de él. Daniel empezó a remar frenéticamente hacia la superficie, pero estaba siendo arrastrado hacia abajo. Pedro, inconsciente, se había enredado en las cuerdas, arrastrando a Daniel con él. No, hombre, no nos quedamos aquí, graznó Daniel, ahogándose en el agua. Tiró del cuchillo y cortó la cuerda de un solo movimiento. En ese momento, una mano fuerte lo agarró del cuello. Era uno de los guardianes. Usando un potente dispositivo de remolque submarino, sacó a Daniel y Pedro a la superficie. Se encontraron en el ojo del huracán, pero la balsa estaba cerca. Elena ya estaba allí, ayudando a Daniel a subir a la borda de goma. El Magdalena había desaparecido. Solo trozos de plástico y manchas de aceite flotaban en la superficie. ¿Dónde está la esfera? La guardiana se arrancó la máscara. Daniel se quedó paralizado. Detrás de la máscara había una mujer latinoamericana de rasgos afilados y una cicatriz que le recorría la mejilla. Lo miró no con amenaza, sino con un cansancio infinito. Daniel sacó el objeto de debajo de su chaqueta en silencio. La esfera ya no latía, estaba tenue, y el polvo plateado de su interior se había congelado formando un cubo perfecto. Se descargó, dijo Daniel, o murió junto con Ramiro. No, respondió la mujer.
tomando el artefacto. Simplemente entró en modo de conservación. Cumpliste con tu parte del trato, buzo. ¿Y mi gente? ¿Ramón? ¿Marco? Daniel miró hacia el mar vacío. Recogimos a los que lograron saltar. Están en la segunda balsa, a 1 kilómetro de aquí. Pero en lo que respecta al mundo, todos murieron en la explosión del barco de los cazadores de tesoros ilegales. Daniel yacía en el fondo de la balsa, contemplando el cielo gris y embravecido. Había encontrado San José. Había visto oro que podía comprar países. Pero ahora solo le quedaba la vida y el conocimiento de que los mayores secretos del mundo estaban custodiados por fuerzas ante las cuales el oro no era más que arena sin valor. ¿A dónde nos llevas?, preguntó Elena, aferrándose a Daniel. A Humberstone, respondió la mujer. Un pueblo fantasma en el desierto de Atacama. Nuestro centro de mando más cercano se encuentra allí. Tu historia apenas comienza. Daniel cerró los ojos. La tormenta seguía rugiendo, pero un sonido diferente resonaba en sus oídos, el rítmico golpeteo de las profundidades que había oído cerca del galeón naufragado. Tan tan tan. No era un martillo, era el pulso de la nueva realidad en la que acababa de entrar. Cuando Daniel abrió los ojos, lo primero que notó no fue el olor a sal, sino el aire seco y penetrante, saturado de polvo y salitre. El sol de Atacama, implacable y blanco, se filtraba a través de las rendijas de las contraventanas de madera. Yacía en un catre de hierro forjado en una habitación que parecía no haber vivido allí durante medio siglo. «¿Estás despierto, diablo marino?», resonó la voz de Elena. Estaba sentada en una caja en un rincón, vendándose el brazo. Tenía el rostro pálido, pero la mirada fija. Daniel se incorporó con dificultad, sintiendo cada músculo protestar al moverse. «¿Dónde estamos?», graznó. «Humberstone. Un pueblo minero abandonado en medio del desierto. Los guardianes nos trajeron aquí anoche en un avión de transporte militar. Pedro está en la habitación de al lado, todavía está débil, pero sobrevivirá. Ramón y los demás han sido enviados a un lugar seguro. Nos dijeron que, para las autoridades, estábamos muertos». Daniel se levantó y caminó hacia la ventana. Humberstone era un monumento a la vanidad humana. Hileras de fábricas oxidadas, una plaza vacía, el esqueleto de un teatro y miles de casas abandonadas devoradas lentamente por la arena. Alguna vez, aquí se extraía salitre, oro blanco, pero ahora solo el viento aullaba a través de los marcos vacíos de las ventanas. La puerta se abrió con un crujido y entró la misma guardiana. Sin su traje de neopreno escamoso, parecía una agente de campo común y corriente, pantalones tácticos, botas resistentes y una camiseta que revelaba un tatuaje de una extraña constelación en el hombro. «Me llamo Beatrice», dijo, dejando una botella de agua sobre la mesa. «Y te aconsejo. No salgas sin compañía. Hay muchas trampas aquí, restos de la guerra del salitre, y aún más de nuestros sistemas de seguridad». «¿Por qué estamos aquí?». Daniel la miró fijamente. «Te dimos la esfera. El trato está cerrado. Vámonos». «El trato está cerrado para Ramiro, pero no para ti», dijo Beatriz, sentándose frente a él. «Daniel, abriste la escotilla. Tus huellas dactilares y retina ya están en el sistema de la llave. La esfera que recuperaste es el módulo de navegación. Pero el archivo principal, esas cajas de plomo, permaneció en el fondo. Y han empezado a emitir emisiones radiactivas». «¿Qué significa eso?», preguntó Elena. «Significa que el blindaje químico que viste en la bodega era solo la primera línea de defensa. Ahora que la contención está vulnerada, el archivo ha empezado a emitir una señal. Si no lo recuperamos en las próximas 72 horas, las coordenadas del San José estarán disponibles para todas las agencias de inteligencia del mundo. Y entonces comenzará la verdadera guerra». Daniel rió entre dientes, aunque se le encogió el corazón. «Ustedes, los todopoderosos, guardianes, con sus drones y trajes, no pueden levantar las cajas ustedes mismos». La expresión de Beatrice se ensombreció. «Nuestra base en el Caribe fue atacada por los mismos mercenarios que trabajaban para Ramiro. Tenían un segundo escuadrón. Perdimos a casi todos nuestros buzos. Eres el único especialista superviviente que conoce la arquitectura de la bodega del San José y vio la posición de las cajas antes del colapso. Te necesitamos para la misión final. ¿Y por qué debería ayudarte? Me robaste la vida, me convertiste en un fantasma». Beatrice sacó una tableta de su bolsillo y la puso sobre la mesa. La pantalla mostró una imagen del libro de metal que Daniel había encontrado en la bodega. Este libro, que desciframos anoche, contiene una lista de nombres. Estas son las personas que financiaron la expedición al San José en 1708. Entre ellos está el nombre de Pedro Vázquez, tu antepasado. Daniel se quedó paralizado.
Tu familia no está simplemente obsesionada con el galeón, Daniel. Tu antepasado fue uno de los guardianes del archivo. Dejó registros que solo tú entiendes. Esos símbolos de los que hablaba tu abuelo no eran las divagaciones de un anciano. Eran instrucciones. Ramiro lo sabía, por eso te contrató. Pero desconocía lo más importante, el archivo está escrito con sangre Vázquez. Solo tú puedes desactivar el sistema de autodestrucción del archivo. Daniel se miró las manos. Toda su vida había creído que buscaba oro, que escapaba de la pobreza, pero resultó que corría hacia su maldición. Si ayudo, ¿qué pasará con Elena y Pedro? Conseguirán nuevas identidades y todo el dinero que quieran, en cualquier parte del mundo. Y tú tendrás respuestas. ¿No era eso lo que querías cuando pasabas horas mirando la oscuridad por la portilla del dron? En ese momento, se oyó un estruendo creciente afuera. Daniel salió corriendo al porche. Un helicóptero pesado y sin distintivo sobrevolaba el desierto, levantando nubes de polvo. Hombres camuflados empezaron a desembarcar. Nos han encontrado, dijo Beatrice secamente, sacando su pistola. Los que están detrás de Ramiro no van a esperar ni 3 días. Han decidido asaltar un Verstone. ¿Quién es?, gritó Elena, agarrando una palanca. Atlantis Corporation. Creen que el conocimiento de San José pertenece al mercado, no a la historia. Daniel vio al primer escuadrón de mercenarios corriendo entre los edificios en ruinas del pueblo fantasma. El desierto, que parecía muerto, cobró vida de repente con los fogonazos de los disparos. «Corran al pozo número 4», ordenó Beatrice. «Nuestro equipo está ahí. Un hangar subterráneo. Daniel, si mueres aquí, el mundo nunca sabrá la verdad». Cruzaron la plaza a toda prisa, agachándose bajo el silbido de las balas. Humberstone, un lugar donde una vez se extrajo la vida de la tierra, se había convertido de nuevo en una arena de la muerte. Y Daniel se dio cuenta, el mar solo había sido un preludio. El verdadero abismo lo esperaba allí, entre las arenas, donde las sombras del pasado habían empezado a matar de verdad. Atacama no perdona la lentitud. La arena levantada por los rotores de los helicópteros convirtió Humberstone en un infierno naranja, con una visibilidad de apenas 10 metros. Daniel corrió, agachado, sintiendo el aire abrasador quemarle los pulmones. Detrás de él, Elena sostenía al cojeante Pedro, mientras Beatriz, posicionada tras el armatoste oxidado de una locomotora de vapor, disparaba metódicamente, conteniendo la embestida de los mercenarios de Atlantis. «Más rápido, la entrada a la mina, detrás de la torre de agua», gritó Beatriz, cambiando los cargadores. Las balas rebotaron en las estructuras metálicas, creando un sonido estridente y repugnante. Daniel se giró y vio a uno de los mercenarios, ataviado con un pesado exoesqueleto, destrozando literalmente la pared de la vieja cafetería, dirigiéndose hacia ellos. En sus manos llevaba una ametralladora pesada, impidiendo que los edificios de madera del pueblo fantasma se acercaran. «No intentan capturarnos», susurró Daniel, arrastrando a Pedro hacia la fresca sombra del castillete de la mina. «Solo están despejando la zona. No necesitan testigos. Necesitan las coordenadas del San José, que están guardadas en tu cabeza y en esta esfera», respondió Elena, cerrando de golpe la pesada puerta de hierro. El hueco estaba tenuemente iluminado, olía a humedad y aceite viejo. Beatriz fue la última en entrar corriendo, deslizando el enorme cerrojo. Afuera se oyó un estruendo ensordecedor. Los mercenarios habían empezado a usar sus lanzagranadas bajo el cañón. Aquí, en el ascensor, Beatriz señaló la vieja plataforma, apoyó la palma de la mano en un panel oculto y, de repente, la oxidada estructura cobró vida. Modernos motores eléctricos zumbaron bajo el suelo y la plataforma descendió suavemente, desapareciendo en las profundidades de la tierra. 30 metros bajo la superficie, un búnker de alta tecnología, oculto bajo capas de salitre y roca, se abrió ante ellos. Era el centro de mando de los guardianes. Monitores, racks de servidores y una cámara de descompresión. «No tenemos mucho tiempo», dijo Beatrice, acercándose a la terminal central. «Los mercenarios de Atlantis están usando escáneres sísmicos. Encontrarán este búnker en 20 minutos. Daniel, necesito que conectes la esfera a la consola». Daniel recuperó el artefacto. La esfera comenzó a brillar tenuemente de nuevo, reaccionando a la proximidad del equipo. En cuanto lo insertó en la toma, líneas de código comenzaron a recorrer la pantalla principal, en un lenguaje que Daniel nunca había visto, pero que intuitivamente entendía. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Estoy activando el protocolo Última Gota», dijo Beatrice, con la mirada fija en los números. «Esta es la orden para destruir completamente el archivo en la bodega del San José. No podemos levantarlo con este tipo de fuego. Mejor que se deshaga en polvo que caiga en manos de Atlantis. Pero para confirmar la orden, necesitamos una clave biométrica, la clave de Vázquez». Daniel se quedó paralizado.
Su mano se cernió sobre el panel táctil. ¿Quieres que destruya el legado de mi abuelo? ¿Todo por lo que vivió y murió? Tu abuelo quería proteger la verdad. No que el mundo se convirtiera en un campo de pruebas para tecnologías que aún no podemos controlar. Respondió Beatriz con dureza. Mira a esa gente ahí fuera. Están matando por la oportunidad de poseer esto. Si no pulsas el botón, se quedarán con el archivo. Y entonces la última gota de sangre será tuya. Daniel miró a Elena. Ella guardó silencio, pero su mirada transmitía apoyo. Miró a Pedro. El viejo buzo asintió levemente. Si hago esto, ¿somos libres? Preguntó Daniel. Si lo haces, Atlantis perderá el interés en nosotros. Te guiaremos por los túneles hasta la costa. Daniel presionó la palma de la mano contra el panel. La pantalla brilló en rojo carmesí. El sistema comenzó a leer su ADN, comparándolo con datos de hacía 300 años. Acceso concedido. Resonó la voz desapasionada de la IA. En ese momento, el techo del búnker se estremeció. Los mercenarios usaron una carga hueca para abrir una brecha en la bóveda. Cayeron astillas de hormigón y polvo. Daniel, empuja, gritó Beatrice, pero en ese momento, la puerta del ascensor por la que habían descendido se hizo añicos. Marco estaba en la puerta, el mismo Marco que los había traicionado en la nave. Estaba cubierto de sangre, con el traje espacial roto, y aferraba un detonador y un revólver. Aléjate de la consola. Daniel, rugió, tenía la mirada perdida. No dejaré que destruyas esto. Este oro vale más que todo este maldito desierto. Ramiro está muerto, pero sus cuentas siguen activas. Dame el acceso, Marco, para. Daniel dio un paso al frente. Ahí no hay oro, solo muerte. ¿Viste lo que le pasó al Magdalena? Vi riqueza. Marco disparó, y la bala rozó el mostrador metálico junto a la cabeza de Daniel. Cancela o le disparo a la chica, apuntó a Elena. Daniel sintió que algo se quebraba en su interior. Todo el miedo, todo el cansancio de los últimos días se convirtió en furia fría. Se dio cuenta de que Marco era la gota que colmó el vaso, un símbolo de en que se convierte la gente bajo la influencia de los tesoros del San José. Lo siento, amigo, susurró Daniel. En lugar de cancelar, pulsó el botón de confirmación de destrucción. Los monitores se apagaron al instante. En las profundidades del Caribe, los nidos de termitas plantados en las cajas de plomo del archivo se activaron. En un segundo, 300 años de historia se transformaron en plasma al rojo vivo. Marco aulló de rabia y apretó el gatillo. Pero en ese preciso instante, Beatriz disparó una ráfaga corta y el traidor cayó de rodillas, dejando caer su arma. El silencio reinó en el búnker, roto solo por el siseo de cables rotos. Se acabó, dijo Daniel, mirando la pantalla en blanco. El legado de San José ya no existe. Te equivocas. Beatriz se acercó y le puso el mismo libro de metal en la mano. El archivo está destruido, pero el conocimiento permanece aquí, en el libro que salvaste, y ahora eres su único guardián. Los gritos de los mercenarios se oyeron desde arriba, habían irrumpido en el pozo. Corre, ordenó Beatrice, señalando hacia la oscura boca del túnel de emergencia. Tenemos 10 minutos antes de que se den cuenta de que no hay nada que buscar aquí. Daniel tomó la mano de Elena y se adentraron en la oscuridad, dejando atrás a Humberstone, Atlantis y los fantasmas del Galeón Dorado. Sabía que mañana lo estarían buscando por todo el mundo, pero hoy, solo quería sentir el aire fresco en la cara, un viento que no oliera a sangre ni a salitre. El túnel era estrecho, frío e interminable. Daniel sentía las paredes de salitre comprimido presionando sus hombros, como si la tierra misma intentara retenerlo, impidiéndole eludir su responsabilidad. Tras él, oía golpes sordos, los mercenarios de Atlantis intentaban romper el sello del búnker, pero Beatriz sabía lo que hacía. El sistema de autodestrucción de la electrónica ya había reducido los servidores a plástico inservible. Aparecieron en la superficie a 5 kilómetros de Humberstone, en un lugar que los lugareños llamaban Valle de la Muerte. Ni siquiera había cactus allí, solo sal agrietada y un silencio resonante. La noche en Atacama había caído de repente, trayendo consigo un frío gélido que calaba hasta los huesos tras el calor del día. Para. Pedro cayó pesadamente de rodillas, jadeando. No puedo más. Déjame aquí. Soy un viejo marinero, debería haberme ido con el Magdalena. No vamos a abandonar a nadie, Pedro. Daniel lo agarró del brazo. ¿Me oyes? Ya casi llegamos. Beatriz prometió un barco cerca de la costa. Beatriz miró el navegador. Su rostro parecía tallado en piedra a la luz de la luna. Los helicópteros mercenarios siguen en el aire. Están barriendo el sector con cámaras termográficas. Si no llegamos a la marisma en una hora, nos pillarán en plena intemperie. ¿Por qué todo esto, Beatriz? Elena se abrazó a sí misma, temblando. El archivo ha desaparecido. Conseguiste lo que querías. ¿Por qué no se van? Porque Daniel tiene el libro, señaló Beatriz a la bolsa que el buzo llevaba al hombro. Y porque saben que destruir el soporte físico de la bodega es solo la mitad de la batalla. La otra mitad es quien logró abrirlo.
Daniel ya no es solo un testigo. Es una llave viviente. Daniel miró el libro metálico. Parecía increíblemente pesado. Las palabras de su abuelo resonaron en su mente: el tesoro no es lo que tienes en las manos, sino lo que cambia tu visión del mundo. Lo abrió al azar. A la luz de la luna, las páginas metálicas brillaron y los símbolos comenzaron a moverse de repente. No se trataba de un grabado estático. Incisiones microscópicas en el metal actuaban como lentes, creando un efecto holográfico. Un mapa estelar apareció ante sus ojos, pero no el que veía cada noche. Era el cielo de hace miles de años. O quizás el cielo del futuro. ¿Ves esto?, susurró. ¿Qué ves, Daniel? Beatrice se giró bruscamente. Son cálculos, la precesión del eje de la Tierra, los ciclos de la actividad solar. Sabían del cambio climático 300 años antes de que empezáramos a hablar de él. No escondían oro, Beatrice. Escondían un manual de supervivencia para la humanidad. Y Ramiro quería venderlo como arma. El conocimiento siempre se convierte en un arma en manos de quienes ansían poder, respondió Beatrice. Por eso existen los guardianes. No robamos el futuro de la humanidad. Solo esperamos a que madure. De repente, un destello brillante iluminó el horizonte. El rugido de los motores se hizo más fuerte. No era solo un helicóptero. Un grupo entero de naves de asalto Atlantis formaba una fila, apretándolos con fuerza. Han detectado la actividad del libro, gritó Beatrice, agarrando una pistola de bengalas. El metal de las páginas actúa como un faro con cierta luz. Ciérralo, Daniel. Rápido. Pero era demasiado tarde. Los reflectores del cielo los iluminaron, convirtiendo la noche en día. Daniel cerró los ojos. Suelten el libro y levanten las manos, retumbó una voz desde los altavoces del helicóptero que encabezaba la marcha. Están rodeados. Daniel Vázquez, trabajas para la Corporación Atlantis. Resistir es inútil. Daniel miró a sus amigos. Elena aferró su cuchillo, lista para la batalla final. Pedro cerró los ojos, susurrando una oración. Beatriz apuntó al cielo, aunque sabía que una pistola contra un apache era una broma. Y entonces Daniel hizo lo que nadie esperaba. Dio un paso adelante, hacia el espacio abierto del salar, sosteniendo el libro en alto. ¿Quieres esto?, gritó, con la voz quebrada. ¿Quieres controlar algo que no entiendes? Mataste a mi tripulación, hundiste mi barco. Pero nunca conseguirás lo que hay dentro. Arrojó el libro con fuerza a una profunda grieta del salar, llena de una salmuera cáustica y concentrada. En ese mismo instante, Beatrice disparó una bengala al aire, no roja, sino de un violeta cegador. No era una señal de rescate. Era una señal para los guardianes del espacio. Un segundo después, un rayo de luz pura y concentrada cayó del cielo despejado. No fue una explosión. Fue un pulso electromagnético de alta frecuencia. En un instante, la electrónica de los helicópteros Atlantis estalló. Los motores se detuvieron, las palas comenzaron a disminuir su velocidad y las máquinas de acero, una tras otra, comenzaron a caer a la arena como pájaros despavoridos. El silencio que siguió a la caída de los helicópteros fue más aterrador que el rugido. Daniel permaneció de pie en medio de las salinas, respirando con dificultad. La destruiste. Beatriz se acercó a él. No había ira en su voz, solo un extraño alivio. Arrojaste el libro a la salmuera. La sal corroerá el metal en minutos. No, Daniel se volvió hacia ella. Sus ojos brillaban con un fuego extraño. No lo destruí. Lo memoricé. Cada página. Esos impulsos en la bodega, la esfera, no solo leyeron mi ADN. Grabaron datos en mi memoria. Yo soy el archivo, Beatriz. Beatriz se quedó paralizada, mirándolo con horror y admiración. Vázquez, el heredero de San José. Ahora no puedes dejarme ir, ¿verdad? Daniel sonrió con amargura. Y Atlantis no dejará de cazarme. Ahora, Beatriz guardó lentamente su arma, eres uno de nosotros. Bienvenido a la eternidad, Daniel. Tu descenso se volvió interminable. Las luces de otros coches aparecieron en el horizonte. Pero esta vez eran todoterrenos negros sin matrícula. Los guardianes habían venido por los suyos. Daniel tomó la mano de Elena. Sabía lo que le aguardaba, una vida a la fuga, secretos y una amenaza constante. Pero ya no era solo un buceador. Era un hombre que llevaba en su interior un susurro de 300 años, un susurro que salvaría al mundo.
Las camionetas negras de los guardianes se deslizaban silenciosamente por las salinas, dejando solo fantasmales rastros de polvo a su paso. Daniel iba sentado en el asiento trasero, entre dos agentes enmascarados y silenciosos. A su lado, Elena le apretaba la mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pedro dormitaba, sumido en un sueño inducido por las drogas. Beatriz le había inyectado un estabilizador en cuanto subieron al coche. Daniel sintió un extraño zumbido en la nuca. La información del libro de metal, grabada en su conciencia a través de la interfaz neuronal de la esfera, empezó a tomar forma. No solo planos, sino también rostros flotaban ante su mente, gente de 1708, sus miedos, sus esperanzas. Vio al capitán del San José, que había expuesto deliberadamente el costado del barco a los cañones británicos, solo para evitar que los archivos cayeran en manos de la corona británica. ¿En qué estás pensando?, preguntó Elena en voz baja, mirándolo a los ojos. Ese oro es solo óxido, respondió Daniel. Nos hemos pasado la vida entera buscando metal, pero el verdadero poder siempre ha estado en las ideas. Elena, lo que sé, puede cambiarlo todo. Medicina que cura lo incurable. Energía que no requiere quemar la tierra. ¿Y crees que te dejarán decirme esto? Elena asintió hacia Beatriz, que estaba sentada en el asiento delantero. Beatriz se giró. Su mirada era seca y calculadora. No somos tiranos, Daniel. Pero conocemos la historia. Cada vez que la humanidad adquirió tecnología antes de adquirir sabiduría, terminó en incendios y ruinas. No podemos dejar que entres a la plaza de Cartagena y empieces a predicar. Entonces, ¿para qué me necesitas?, preguntó Daniel, inclinándose hacia adelante. Para pasar el resto de mis días en una jaula dorada bajo un salar. Tienes una opción, le indicó Beatriz al conductor, y el coche se detuvo al borde de un cráter gigante, una cantera abandonada de Chile Norte. Pronto llegará el transporte. Te llevará a un refugio en los Andes. Allí podrás descifrar los datos que controlamos. Elena y Pedro se quedarán contigo, a salvo. ¿Y la segunda opción? Beatriz hizo una pausa. El viento de Atacama silbaba a través de la ventana entreabierta, trayendo consigo un olor a azufre. Podemos borrarte la memoria. Nuestra tecnología nos permite eliminar selectivamente las conexiones neuronales formadas por la interfaz esférica. Volverás a Cartagena. Te daremos suficiente dinero para que te compres la mejor flota y pases el resto de tu vida pescando langostas. Te olvidarás del San José, de Beatriz, de Humberstone. Tu vida se volverá fácil y vacía. Daniel miró a Elena. Vio la tentación en sus ojos. Regresar a casa. Al calor del mar Caribe, al bullicio de las tabernas del puerto, a un mundo sencillo y comprensible donde los únicos peligros son los tiburones y las tormentas. Sin persecuciones, sin sociedades secretas, sin la carga de la responsabilidad por el destino de la civilización. Olvidarás cómo murió tu abuelo, añadió Beatriz. ¿Y por qué estaba tan solo? No estaba solo, espetó Daniel. Estaba de servicio. Bajó del coche. El aire frío de Atacama le golpeó el rostro, despejándole los pensamientos. A lo lejos, sobre el horizonte, ya despuntaba un pálido rayo de sol. Pronto el sol volvería a convertir este desierto en un horno. Daniel se acercó al borde de la cantera. Abajo, en la oscuridad, vio las luces de la plataforma de aterrizaje. Sabía que Beatriz no mentía. De verdad le daría una opción. Los guardianes no necesitaban un esclavo, necesitaban un camarada. O necesitaban a un hombre que no supiera nada. Si elijo el conocimiento, gritó Daniel, volviéndose hacia Beatrice, podré decidir cuando el mundo está listo. Formarás parte del consejo, asintió ella. Pero nunca puedes actuar solo. Ese es el estatuto. Daniel cerró los ojos. Las páginas del libro de metal reaparecieron ante él. Vio los esquemas de un dispositivo capaz de limpiar el océano de plástico en cuestión de meses. Vio fórmulas proteicas capaces de vencer el hambre. ¿Podría simplemente borrarlo? ¿Podría elegir langostas y la paz, sabiendo que las llaves del paraíso estaban en sus manos y las había tirado? ¿Sabes, Beatrice? Daniel sonrió con amargura. Mi abuelo decía que los tesoros del San José estaban custodiados por algo sobrenatural. Se equivocaba. Están custodiados por la criatura más terrible del mundo, la conciencia humana. Se volvió hacia Elena. Perdóname. No puedo olvidarlo. Si hago esto, dejaré de ser Daniel Vázquez. Me convertiré en una sombra más en el puerto.
Elena se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. Sabía que dirías eso. Si no, no te habría seguido hasta el fondo del cañón Barú. Nos quedamos juntos, Daniel. En una jaula dorada o en la cima del mundo, da igual. Beatriz se asintió con satisfacción y sacó su radio. El sujeto ha tomado una decisión. Código, arquitecto. Preparen el laboratorio. El rotor basculante de transporte descendió silenciosamente al centro de la cantera. Daniel dio un paso hacia la rampa. Sintió la información latiendo en su interior, exigiendo ser liberada. Ya no era solo un buceador. Era un puente entre un pasado que no quería ser. Era hora de morir, y el futuro que temía nacer. Recuerda, Daniel, Beatriz le puso la mano en el hombro antes de entrar en la escotilla. A partir de este momento, no tienes nombre. No tienes ciudadanía. Solo tienes una misión. Tengo algo más, respondió Daniel, mirando el sol naciente, que teñía de rojo sangre las cumbres de los Andes. Tengo la verdad. Y vale la pena luchar por ella, incluso con los guardianes. La rampa se cerró, acallando los sonidos del desierto. El rotor basculante se elevó, llevando al último testigo del misterio de San José hacia las nubes, donde comenzaría su nueva y más peligrosa expedición. Pasó un año. Cartagena de Indias vivía su habitual y bulliciosa vida. Los turistas fotografiaban las paredes de colores brillantes de las casas coloniales. Los pescadores del puerto vendían su pesca fresca y el mar, eterno e indiferente, seguía lamiendo las rocas de la antigua fortaleza. Los informes oficiales indicaban que el buque de búsqueda Magdalena se había hundido debido a la explosión de un tanque de combustible durante una operación ilegal. Y todos los tripulantes, incluido Daniel Vázquez, eran dados por muertos. Pero 500 kilómetros al oeste, en un búnker a gran altitud, oculto bajo las nieves eternas de los Andes, la vida apenas comenzaba. Daniel se encontraba frente a una enorme pared de cristal, tras la cual decenas de científicos trabajaban en un laboratorio estéril. Ya no llevaba traje de neopreno, ahora vestía el sencillo uniforme gris de los guardianes, pero su mirada aún transmitía las profundidades del océano. Su mente se había convertido en una biblioteca viviente, pasaba cada noche en un profundo trance, mientras los escáneres neuronales leían fragmentos de planos y fórmulas que los alquimistas de San José habían dejado en su memoria. Hoy lanzamos el primer prototipo, Daniel, dijo Beatriz, entrando en la sala en silencio. Parecía mayor, pero sus ojos brillaban con un entusiasmo poco común por esta organización. Un biofiltro basado en tus datos. Lo probamos en la bahía de Buenaventura. Los niveles de toxinas se redujeron en un 40% en 12 horas. Es un milagro. No es un milagro, Beatriz, dijo Daniel, sin darse la vuelta. Es lógica, la lógica de quienes entendieron que el planeta es un solo organismo. Lo sabían hace 300 años. Pasamos 3 siglos aprendiendo a eliminarlo. ¿Sigues enfadado con nosotros?, preguntó, acercándose. No estoy enfadada, solo entiendo el coste. Para que estos filtros funcionaran, tuvimos que destruir la corporación Atlantis. Miles de personas perdieron sus empleos. Mercados enteros colapsaron. La verdad siempre tiene un efecto devastador. Pero el mundo se ha vuelto más limpio, comentó Beatrice. Sí, pero el mundo no sabe a quién le debe esta purificación. Daniel salió de la habitación y se dirigió a las habitaciones. Allí, en la terraza con vistas al Valle Nevado, estaba sentada Elena, leía un libro, y junto a ella, Pedro, ahora completamente canoso, pero aún robusto, construía una maqueta de galeón de madera. Vivían en una jaula dorada, como Daniel había predicho, pero esta jaula tenía la vista más hermosa de la tierra. ¿Has estado otra vez en los archivos? Elena lo miró con ojos llenos de ternura y un toque de tristeza. El último capítulo. Daniel se sentó a su lado y le tomó la mano. Una descripción de la navegación Pulsar. Esto nos ayudará a crear un sistema de comunicación ininterceptable. Se acabaron los Atlantis y los Ramiros. Ya has hecho suficiente, Daniel, dijo Pedro en voz baja, sin levantar la vista de la maqueta. El San José ya no nos hunde, ahora nos ayuda a volar. Daniel observó la maqueta. 300 años atrás, este galeón llevaba en su bodega no solo oro, sino las semillas de una nueva civilización. Estas semillas habían aguardado mucho tiempo en la oscuridad y el frío, bajo la presión de 600 metros de agua. Esperaban a alguien lo suficientemente loco como para zambullirse en su busca, y lo suficientemente sabio como para no quedárselas. Esa noche, Daniel recibió permiso para una breve visita a la superficie. Se detuvo en un saliente rocoso, contemplando la puesta de sol en el horizonte. En su bolsillo yacía una moneda antigua. El único artefacto que había guardado en secreto era la moneda auténtica del San José, opaca, con restos de sal. La lanzó al aire y la atrapó. ¿Sabes, abuelo?, susurró al frío viento de la montaña. El oro está maldito, cega, pero lo que brilla más que el oro es la esperanza. Y te lo prometo, esta vez no la ahogaremos. Se balanceó y arrojó la moneda al profundo abismo. Brilló al sol una última vez y desapareció en el abismo, igual que el propio galeón.
Daniel Vázquez, el buzo que encontró el tesoro y lo abandonó, dio media vuelta y regresó al búnker. Su misión no había terminado. Él era la clave, él era el arquitecto, y mientras una sola página del libro de metal permaneciera en su memoria, el San José continuó su viaje, no a través de los mares, sino a través de las mentes de los hombres, preparándolos para el día en que los secretos ya no necesitaran mantenerse en la sombra. El galeón San José finalmente había llegado a su destino, y ese puerto era el futuro.